Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. La gracia del Señor sea con cada uno de ustedes en este momento. Muy contentos estamos de estar de vuelta en nuestro estudio de la Palabra de Dios. Qué bueno saber que tenemos un público tan especial como tú, que estás ahí cada día con el fin de crecer en el conocimiento de la palabra de nuestro Salvador. Estamos estudiando, como ya saben, durante esta semana, ya hoy en el día viernes, toda una semana de bendición, estudiando nuestra nueva guía de estudio de escuela sabática que lleva por título Temas del Evangelio de Juan. Imagino que ya a esta altura tú tienes la tuya. Si no pudiste comprarla, la tienes descargada ahí en tu aparato, celular, iPad, tablet, computadora, no sé. Pero ahí tienes este material que será de crecimiento espiritual para ti. Gracias por estar ahí en contacto con nosotros. Hoy ya estamos en este último día de viernes con el fin de crecer en este conocimiento de la santa palabra del Señor. Así que un abrazo cordial. Gracias por estar ahí. Y como de costumbre, permítanme saludar a mi compañero en esta travesía de este trimestre, el pastor Roberto Mato. Pastor, Dios te bendiga. Gracias, pastor. Estamos muy felices. Dios nos ha dado la oportunidad de trabajar toda esta semana esta lección número 1, señales que indican el camino. Y como usted acaba de mencionar, yo creo que para esta hora ya el versículo de memoria debe estar bien aprendido y memorizado, que está en el capítulo 20 del Evangelio de San Juan, los versos 30 y 31. También hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero estas fueron escritas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de Él. Amén, amén. Bueno, quiero invitarte a orar ahí donde estás para colocar el estudio de hoy en la mano de nuestro Salvador. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, te agradecemos nuevamente este espacio. Gracias porque tú escuchas nuestras oraciones. Gracias porque nuestras plegarias son recibidas con alegría por ti. Te pido en esta hora que nos acompañes, Señor, porque no podremos comprender la Escritura si tú, que eres el inspirador, no nos dice qué significan. Así que tú, oh Señor, manifiéstate, habla a través de nosotros y permítenos comprender tu palabra en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén. Bueno, aquí estamos, pastor, precisamente para estar en este último día de la semana y dar una revisión de lo que fue nuestro estudio durante estos días. Señales que indican el camino, señales que indican el camino. Darle un saludo a Juan Francisco Scrogin. Gracias por la invitación a estar acá. Yo sé que ustedes están muy relacionados con su voz y espero que ya después de todos estos días ya nos entiendan mejor, Pastor Matos, ya estén un poquito adaptados. Así que contento. Bueno, Juan es uno de los evangelios de las Escrituras, como sabemos. Es el cuarto evangelio, pero es un evangelio diferente a los otros 3 evangelios y estoy seguro que al estudiar durante la semana y las semanas que vienen, veremos diferencias aún más claras. Pero ya de entrada notamos un evangelio con más discursos que milagros, que parábolas. Vemos que Juan tiene un contenido muy distinto a los otros evangelios. Prácticamente más del 90% del evangelio de Juan solo está en el evangelio de Juan. O sea, usted no lo va a encontrar en los otros evangelios. Es diferente esto porque, por ejemplo, el contenido del evangelio de Marcos, usted lo va a encontrar casi en un 90% en el evangelio de Mateo y Lucas. Incluso palabra por palabra, entre el evangelio de Mateo y Lucas, usted encontraría más del 80% del evangelio de Marcos. Pero no ocurre así con el evangelio de Juan. Cada evangelista tenía una intención bajo la conducción del Espíritu Santo para escribir su evangelio.
Juan, de forma muy particular, escribe su evangelio para lo que dice nuestro texto que ya se supone memorizamos. También hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro, pero estas fueron escritas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que creyendo tengan vida por medio de él. Juan 20, 30 y 31. Para esto, Juan escribió su evangelio. Hablamos de señales porque Juan comienza hablando, presentando las señales. Decíamos que en el evangelio de Juan hay 7 señales. Y lo que los otros evangelios presentan como milagros, exacto, Juan lo presenta como señales. Juan habla de señales y decíamos que la señal tiene un significante y un significado. Decíamos, poniendo el ejemplo del semáforo, cuando está en rojo está el significante y el significado es que tienen que detenerse. Igualmente la luz amarilla, la luz verde tienen su significado, ¿verdad? Y decíamos que la señal, cuando Juan presenta el evangelio como señal, los milagros de Jesús como señal, está indicando no solamente que usted debe detenerse en el significante, en el milagro que Jesús hace, sino más bien en lo que significa ese milagro que Jesús quiere realizar o hizo en la vida de un discípulo, en la vida de una persona que necesitaba de él. Cuando hablamos de eso, estamos diciendo que no debes quedarte o solamente querer el milagro en tu vida. Tienes que mirar más allá del milagro, a lo que éste señala, a la persona divina que hizo el milagro en tu vida, para que lo aceptes, para que lo adores y para que vivas de ahí en adelante para él. Lamentablemente, muchas personas quieren el milagro en su vida, pero no quieren tener un compromiso, no quieren reconocer a Jesús, al Dios que hace el milagro en su vida como su Señor y Salvador. Y eso realmente es lo que ha pasado en la vida de muchas personas. En el Antiguo Testamento vemos que Dios hizo muchos milagros en favor de su pueblo, pero la mayoría pereció en el desierto. La mayoría de las personas que recibieron los milagros de Jesús fueron quienes lo negaron y quienes gritaron, crucifícanle. Solamente unos pocos aceptaron los milagros como señales y creyeron en él, lo aceptaron y estuvieron dispuestos a vivir y hasta morir por él. Pero Juan, de forma muy intencionada, Pastor Matos, coloca en el libro de Juan, en sus primeros capítulos, milagros que precisamente muestran cómo hubo personas que creyeron en él precisamente por las señales que él hizo. Y esta semana pudimos ver algunos de esos milagros. El primero de ellos, recordará, Pastor, fue el de la boda de Caná, que está contenido en Juan capítulo 2, versículo 1 al 11, que Juan presenta que fue el primer milagro que Jesús realiza en su ministerio. Eso es muy interesante. Señalábamos que es un milagro que el Señor hace en un evento social, en una boda. Estamos hablando que Cristo no era un ermitaño retirado, que no tenía contacto con la gente, que no socializaba con la gente. No, Cristo era un ser humano muy sociable, muy alegre, muy dado a estar en los lugares donde se le invitaba. Usted nota que fue invitado a la boda y estuvo en la boda y participó de la boda. Y qué bonito ver que su presencia en esa boda, convirtiendo el agua en vino, que mencionábamos ese milagro de forma muy particular, también es algo que Dios puede hacer por nosotros hoy. Hay familias donde el vino se terminó, donde la alegría se terminó, donde la razón del festejo termina. Y entonces Cristo llega. Y Cristo tiene el poder de transformar esa deficiencia en bendición. Eso que terminó, Dios puede nuevamente multiplicarlo. E incluso hacer que tu vida de ahora en adelante sea mejor que lo que fue anteriormente, porque el Señor hizo un mejor vino. Recuerden, lo que se había servido antes era peor que lo que ahora se sirvió. Lo que se estaba sirviendo una vez Cristo lo bendice y lo convierte, el agua, que Jesús convierte el agua en vino. Lo que el Señor hace ahora es mucho mejor. O sea, lo que Dios puede hacer en tu familia es mucho mejor. Esa deficiencia, Dios la puede transformar en bendición. Eso de que careces, Dios puede tomarlo como una oportunidad ahora para manifestar su gloria. Es cuestión de permitirle a Dios hacerlo. Así que Dios se manifiesta en primer lugar, su primer milagro en un matrimonio, y damos gloria a Dios por ese detalle tan especial de nuestro Salvador. También decíamos que es importante señalar por qué Juan presenta que Jesús hace su primera señal en una boda,
porque del matrimonio depende la estabilidad emocional de la vida de una persona. Dependen muchas cosas de la estabilidad matrimonial en la vida de una persona, en la vida de un ser humano. Y allí es donde Jesús quiere iniciar para darle estabilidad y tranquilidad a la vida de cada ser humano. La segunda señal que presenta el evangelista Juan en su libro, en su evangelio, está ahí mismo en el capítulo 4, también en Galilea, donde Jesús hizo la primera señal en las bodas de Caná. Y este milagro tiene que ver con un oficial. Este oficial había enfermado a su hijo, había venido a buscar a donde Jesús ayuda, asistencia, para que él hiciera el milagro. Y Jesús, conforme a su fe, obró. Él, creyendo en la palabra de Jesús, regresó a su casa, no el mismo día, regresó el día siguiente, y cuando llegó los siervos, le preguntó cuándo sanó el hijo, y él les dijo cuándo, la hora, y él entendió que había sido a las en el 7, momento precisamente, que Jesús había dado la orden. O sea, es interesante ver que ambos milagros, pastor, que hemos presentado hasta ahora, como bien señalábamos días anteriores, vinieron a fortalecer la fe de alguien. O sea, alguien creyó que Jesucristo era el Hijo de Dios, que era precisamente, repito, el objetivo de Juan. O sea, Juan tomó relatos muy específicos. Juan sabía de todos los milagros que Jesús hizo, por cierto. Fue el discípulo amado, el discípulo más joven, el que pasó más tiempo con él, estuvo en cada momento importante del ministerio de Jesucristo, incluyendo su crucifixión, todo el tiempo a su lado. Fue al que Jesús le encargó a su mamá, recuerden. Juan, aquí es tu hijo. O sea, lo hace con su madre. Era el discípulo cercano, el que más tiempo vive, por cierto, murió de causa natural. Recuerden sus visiones en la isla de Patmos, el libro de Apocalipsis. Bueno, todo esto tiene que ver con Juan. Y Juan conocía todos los milagros que el Señor había hecho. Y él selecciona milagros o señales particulares para mostrar que esas señales tenían el objetivo de que la gente creyera que Jesucristo era el Hijo de Dios. Y usted ve entonces que los discípulos creen por el milagro de la boda de Caná, y usted ve que ahora este noble que tenía a su hijo enfermo, que estaba casi muriendo, también cree en Jesucristo por las señales que el Señor hace. No es que Jesús tenía predilección con sus discípulos, pero Juan rompía los esquemas de lo que los demás hacían. Los demás, dentro de los 12 discípulos, habían 3 que siempre estaban más activos con Jesús: Pedro, Santiago y Juan. Eran esos 3 que siempre estaban allí cerca, que estaban allí más atentos a muchas cosas que Jesús realizaba en sus vidas, en su ministerio. Y Juan, todavía dentro de los 3, era más especial todavía y se destacaba más porque estaba más cerca de Jesús, más atento a Jesús. Cuando las personas estaban atentos a los milagros, a las señales que Jesús hacía, Juan estaba atento a quien estaba haciendo las señales, a quien estaba haciendo el milagro. A Juan no le importaban tanto los milagros como quien hacía el milagro, como quien hacía la señal. Y es allí donde en su evangelio él enfoca o direcciona su mensaje para que todos nosotros nos enfoquemos en la persona de Jesús, en su obra y en su divinidad, que es para salvación y redención de cada uno de nosotros. De manera que podemos hoy analizar las señales que hemos visto, tanto las bodas de Caná como la de este oficial, direccionando a fortalecer nuestra fe y nuestro crecimiento en nuestra experiencia cristiana. La primera señal la relacionamos también con el primer milagro o señal que hizo Moisés al convertir las aguas en sangre en el libro de Éxodo, y también a los siervos de Faraón, quienes le indicaron cuando su hijo había muerto. En este caso, Faraón endureció su corazón ante esta señal, ante este milagro, pero este oficial, que también tenía siervos bajo su jurisdicción, tuvo fe y creyó en Jesús. El hijo de Faraón murió, el hijo de este hombre fue restaurado de su enfermedad. La tercera señal, pastor. Bueno, sí, el tercer señal que vimos, que nos tomó más tiempo de estudio de la semana, es el milagro en el estanque de Betesda. Recordarán que
tratamos 3 lecciones con respecto a este milagro en particular. 3 días en Sí, esta... y no por nada, pastor, porque el tema es que Juan, aunque narra el milagro en los primeros 9 versículos, luego dedica más de 40 versículos, casi 40 versículos, para seguir hablando sobre este milagro en particular. O sea, ¿qué consecuencias trajo esta señal? ¿Qué produjo esta señal? El enfermo de Betesda, recuerden que era un paralítico de 38 años. 38 años en una supuesta agua que se movía porque un ángel supuestamente la movía. Ya usted muy bien presentó que esta descripción de un ángel es un elemento que se agrega luego al texto, no está necesariamente en los originales más antiguos, y era una creencia popular. O sea, no es algo que usted puede decir que sea cierto, es simplemente un tema de folclore, porque Dios no sana así. Dios no es proclive al desorden. Dios no hace algo para que el más sano tenga más ventaja sobre otro. Imagine usted el caos que era esto. Si alguna vez se movía esa agua, piense usted el desastre que ve allí. O sea, Dios es un Dios de equidad y un Dios de justicia. Nunca obraría de una manera como esta. Es simplemente conceptos de gente que se había inventado cosas. Ahora, lo que sí es verdad, que el Señor llegó a ese estanque, pastor. Eso es verdad. Y vio mucha gente enferma. Y de forma muy particular se acercó a ese que tenía 38 años. Y le hace una pregunta que uno dice, pero ¿cómo usted le pregunta a una gente así algo así? El Señor le preguntó que si quería ser curado a un hombre con 38 años de esclavitud en su aspecto físico, sumido en la enfermedad, ya con un cuerpo que obviamente no funcionaba. Y el hombre dijo que sí quería, porque él sí quería. Y obviamente el Señor lo toma por la mano. El Señor le dice que se levante. Y el hombre se levanta. Y se levanta por el poder de Dios. Yo mencionaba en aquella oportunidad, pastor, que no fue simplemente un tema de cambiar la mentalidad. Dios reconstruyó a ese hombre con su palabra. O sea, cuando Dios le dio la autoridad de que se podía levantar, en esa palabra que crea, esa palabra que transforma, esa palabra que bendice, hizo que un cuerpo que no se podía mover, porque ya no se podía mover, se pudo mover en el nombre de Jesús. Amén. O sea, Dios puede quitar nuestra incapacidad, Dios puede quitar nuestra condición, Dios puede quitar eso que no me permite avanzar, crecer, moverme. Dios lo puede hacer porque Él tiene el poder. Y Dios hace el milagro de este hombre y lo hace en el día sábado, pastor, en el día sábado. No te escondas detrás de la respuesta que dio este paralítico. Él le dio a Jesús, cuando Jesús le hizo la pregunta, no tengo quien me entre al estanque. Uh-huh. El que está allí, el que te está hablando, tiene la autoridad, tiene el poder de levantarte y de meterte al estanque si eso era lo que tú querías. Pero él, más que eso, él sabía que en esa fuente, que en ese estanque, no había la fuerza, no había el poder para restaurar tu vida, sino en el poder que había en él, en su palabra. Y con su palabra te dice, levántate. Y creyó. Hay personas, lamentablemente, que están aferrados a tradiciones, que están aferrados a querer salvarse a su propia manera, que están aferrados a seguir estancados en estilos de vida, en formas de ser y de caminar. Hay personas que están enfuscados en permanecer en su propia manera de ser y de vivir. Pero Dios te dice hoy, levántate, cree en mi palabra, permíteme realizar el milagro en tu vida, anda y camina, que el milagro se realizará conforme a tu creer. Si tú quieres que Dios obre y haga la obra en tu vida, debes levantarte y debes caminar, y si así lo haces, verás cómo el poder de Dios se manifestará en tu favor. Pero no te quedes en el milagro, deja que ese que hizo el milagro sea el que enseñoree y guíe tu vida por siempre. Los milagros no siempre son una evidencia de que Dios esté allí. Un milagro no necesariamente viene de Dios. O sea, hay actos milagrosos o sobrehumanos que ocurren donde necesariamente el poder divino no está interviniendo. Y esto es muy delicado porque somos muy susceptibles a lo que vemos. O sea, uno ve un prodigio de algo extraordinario y de repente por ahí nos vamos todos porque somos engañados, seducidos por este tipo de manifestaciones.
Es interesante ver que la Biblia presenta que al final de los tiempos mucha gente hará milagros. Incluso cuando el Señor venga, muchos gritarán que en tu nombre hicimos milagros y echamos fuera demonios. Y el Señor les va a decir, yo no os conozco, apartados de mí. Mencionaba, pastor, cómo Apocalipsis presenta, cómo la bestia que surge de la tierra, Apocalipsis 13, va a hacer que incluso que descienda fuego del cielo. Y se está hablando de actos portentosos, de milagros que no le fueron permitidos hacer a los profetas de Baal en el tiempo de Elías y que lo van a hacer al fin del tiempo. O sea, estamos en un contexto en el mundo hoy donde habrán muchos actos sobrehumanos, pero todo acto sobrehumano no necesariamente está Dios metido en eso. Ojo con esto, ojo con esto. Ahora, el gran problema sería que Dios sí esté en un milagro y entonces yo me haga de la vista gorda o simplemente mi corazón se endurezca como el del faraón que usted mencionaba, pastor, que simplemente ante un Dios de milagros yo cierre los ojos. Ante un Dios que se quiere presentar delante de mí como en verdad es, yo no permita que Dios se me revele como Él desea revelarse. Y fue lo que pasó con los escribas, con los fariseos, con los judíos. Como dice Juan, a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Cristo se le manifestó de todas maneras, incluyendo usando testigos como estudiamos en lecciones pasadas. Vemos a un Dios que estuvo ahí dispuesto a mostrarse. Un Dios que quiso enseñarle cómo guardar en verdad el mandamiento del sábado. Cómo el sábado es un día para que hagamos las cosas correctas. Y incluso leímos diferentes ejemplos como el muchacho que nació ciego, como el hombre de la mano seca. Milagros que el Señor hizo y el Señor y esta gente le decían, no, esos milagros lo hacen en el nombre de Beelzebú. O sea, no quisieron creer. Corazones duros. Unos corazones pétreos que no abrieron su vista ante un Dios que estaba dispuesto a manifestarse delante de ellos. Cada milagro que Juan presenta en su evangelio era para que la gente creyera en Él, para que vieran en Él el Mesías prometido, el Mesías que ya Moisés había anunciado, que Juan el Bautista había anunciado, y ellos lamentablemente no abren sus ojos. Estuvieron ahí las afirmaciones que Jesús dio, y aún basado en esas afirmaciones que debían tener más de un testigo, como dice Deuteronomio 19, aún así con esos testigos ellos permanecieron con su corazón endurecido. Quiero leer una declaración que está en el Deseado de todas las gentes, en la página 178 y 179. Jesús no le había dado seguridad alguna de ayuda divina. El hombre podría haberse detenido a dudar y haber perdido su única oportunidad de ser sanado, pero creyó en la palabra de Cristo y al obrar de acuerdo con ella recibió fuerza. Por la misma fe podemos nosotros hoy recibir curación espiritual. El pecado nos separó de la vida de Dios. Nuestra alma está paralizada. Por nosotros mismos somos tan incapaces de vivir una vida santa como aquel lisiado lo era de caminar. Son muchos los que comprenden su impotencia y anhelan esa vida espiritual que los podría poner en armonía con Dios. Luchan en vano para obtenerla. En su desesperación claman: miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Alcen la mirada estas almas que luchan presa de la desesperación. El Salvador se inclina hacia el alma adquirida por su sangre, diciendo con inefable ternura y compasión: ¿quieres ser sano? Él os invita a levantarnos llenos de salud y paz. No esperéis estar hasta sentir que somos sanos. Creamos en su palabra y se cumplirá. Poned vuestra voluntad de parte de Cristo. Quered servirle y al obrar de acuerdo con su palabra, recibiréis fuerza. Cualquiera que sea la mala práctica, la pasión dominante que haya llegado a esclavizar nuestra alma y nuestro cuerpo por haber caído en largo tiempo en ella, Cristo puede y anhela hoy librarnos. Él impartirá vida al alma de los que estabais muertos en vuestros delitos. Él nos librará. Él librará al cautivo que está sujeto por la debilidad, la desgracia y la decadencia del pecado, y lo librará y le dará libertad plena en su sangre.
Amén, amén. Bueno, gloria a Dios. Ya estamos a punto de cerrar, pero no sin antes un breve comentario ya de cierre. La lección del viernes, Pastor Matos nos apunta 3 preguntas para dialogar en nuestras clases, en nuestros grupos de estudio acá de Escuela Sabática. Esas preguntas vienen precisamente a hacernos pensar en lo estudiado durante la semana. La primera de ellas hace referencia a no confundir tener preguntas con falta de fe. Yo pienso que todos podemos tener preguntas, Pastor Matos. Inquietudes. Sí, todos tenemos inquietudes y necesariamente eso no es que yo no tenga fe. Yo pueda preguntarme cosas, yo pueda pensar en cosas y Dios no quita eso de mí. Yo puedo tener dudas y seguir confiando. Incluso hay mayor fe en seguir confiando cuando no viene el milagro que cuando viene el milagro, por cierto. Hay más fe en creer cuando no vemos que cuando estamos viendo. Así que no hay maldad ni hay pecado en que tengamos preguntas. Lo segundo que el autor nos invita es al tema de la pregunta del jueves que se hace en nuestra guía de estudio de Escuela Sabática. ¿Por qué debemos tener, dice él, como adventista del séptimo día, especial cuidado con este peligro? Y se está hablando, y voy a ir a la lección del jueves, donde dice, ¿cómo podemos tener cuidado de no caer en la trampa de creer en Dios e incluso tener doctrinas correctas sin rendirnos plenamente a Cristo? O sea, nosotros podemos ser supercrédulos en cosas y estar lejos de Jesús. Podemos estar supuestamente siendo muy religiosos, que hablamos de esto en esta semana, y lamentablemente no amar a la gente, ni ver lo que Dios está haciendo por la gente. Y ya por último, porque el tiempo se nos escapó, es lo que dice Juan 5:47. En Juan 5:47 hay un tema que pudiéramos tomar una hora para hablar de esto, pero el texto dice, y voy a leer del versículo 46, porque si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Y aquí entra en discusión el tema de la alta crítica, por ejemplo, pastor. Y el tema de cierto cristianismo que se ha levantado hoy, o no hoy, ya tiene un buen tiempo, de personas que supuestamente creen en la Biblia, pero no creen en nada milagroso de la Biblia. Y de repente toman una tijera y empiezan a quitarle cosas a la Biblia y dice que son mitos, que son simplemente creencias judías, pero no son verdades reveladas. Y entonces sacan de la Biblia el tema del diluvio bíblico. Bueno, los primeros 10 capítulos de la Biblia, primero 11, capítulos de la Biblia la sacan como si no fuera revelado. Y dicen eso no es cierto porque eso es mito. O sea, no es verdad que Dios creó un mundo en 6 días, no es verdad que hubo un diluvio bíblico y simplemente no están creyendo en lo que Moisés escribió. Y si usted no cree en lo que Moisés, por inspiración divina, escribió, ¿cómo van a creer en Jesucristo? Dice él. O sea, Jesús está diciendo eso. Si ustedes no creyeron en lo que Moisés escribió, ¿cómo van a creer en mis palabras? Toda la escritura es inspirada por Dios y toda la escritura debe ser creída en el nombre de Jesús. Así que te invito a abrazar la palabra de Dios, que Dios te bendiga mucho y que podamos seguir creciendo en este maravilloso evangelio de Juan. Vamos a orar. Padre, gracias porque una vez más tu palabra ha sido de bendición para nuestras vidas. Hemos repasado lo que hemos estudiado durante toda esta semana, señales que nos indican el camino. Ayúdanos a continuar reflexionando, a entender el mensaje que tú has revelado en este evangelio, a ponerlo en práctica y a ser testigos para compartirlo con otros donde quiera tú nos envíes y nos guíes. Gracias por el estudio de la misma y gracias por bendecirnos durante esta semana. Queremos seguir siendo instrumentos en tus manos en todo momento. Gracias por escucharnos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.